vamos a pensar hoy en un tema importante, ¿no? Como cristianos, en la fe que tenemos en Dios. ¿Cómo es nuestra fe en Dios? ¿Qué calidad tiene nuestra fe? ¿No? Es un tema central de la vida cristiana. ¿Tenemos fe en Dios o no, hermanos? Sí. Así que entonces Josué capítulo 2, versículo 1. Desde Sitín, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab, y allí pasaron la noche. Pero alguien los vio y fue a darle aviso al rey. Le dijo: debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras. Pero ella había escondido ya a los 2 hombres y respondió: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Como ya era de noche, esos hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Si van tras ellos, tal vez los alcancen. Pero ella les había dicho a los espías que se subieran a la azotea y los había escondido entre los manojos de lino que allí había. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán hasta los vados, y en cuanto salieron de la ciudad cerraron la puerta. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo, por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el Mar Rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron con Sehón y Og, los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes, ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Por eso les ruego que me juren por el Señor que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura de que la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas y de todo lo que es de ellos serán librados de la muerte. Ellos les respondieron: con nuestra vida respondemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, puedes estar segura de que cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de ti. Entonces, con una cuerda, ella los descolgó por la ventana, porque la casa en la que vivía estaba pegada a la muralla de la ciudad. Luego les dijo: váyanse al monte para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días hasta que ellos regresen. Después podrán irse por donde vinieron. Hasta aquí leemos en esta historia. Ustedes pueden continuar en sus casas, pueden tomar asiento y pueden ver cómo se desarrolla la historia y cómo continúa. Hoy en día mucha gente dice que tiene fe, ¿no? Está de moda incluso decir que yo tengo fe, es como algo sanador para la persona, algo que le da perspectiva, vida, ánimo, decir: sí, yo tengo fe, hay que tener fe, es bueno tener fe, es importante tener fe, pero en la mayoría de los casos la fe que tiene el común de la gente es una fe sin sustento, sin objeto. Uno le pregunta: ¿en qué crees? No saben en qué creen, cuál es el objetivo, cuál es la base de su fe, cuál es el argumento para creer, la certeza. Tienen fe, pero es una fe inconsistente, ¿no? Sin objetivo, nada, es como una fuerza, ¿no?, que los anima. Los cristianos no es así, no debe ser así con nosotros. Nosotros tenemos una fe firme, bien fundada, con un sustento objetivo. Ustedes vinieron hoy, ¿no? Lo tienen en el celular quizá, pero tienen la Biblia. Nosotros tenemos aquí la base de nuestra fe y allí se relata desde la creación toda la historia de Israel, los milagros, los hechos, los juicios de la historia de Israel, la venida de Cristo, para qué vino Cristo, su plan, quién era Jesús, cómo es Dios, la iglesia, cómo comenzó la iglesia, cómo va a avanzar la historia, cómo va a terminar la historia. Es decir, nosotros tenemos mucha información de la historia, incluso muchos hechos históricos que se pueden corroborar,
¿no? Aparte de la Biblia. Sabemos cómo es Dios, qué hizo Dios, cuál es el plan redentor. Tenemos un sustento para nuestra fe. Y aparte, a todo esto, tenemos que sumar nuestra experiencia. Cada uno tiene su experiencia, ¿no? En su largo o corto caminar, y tiene la experiencia de haber vivido cómo Dios lo sostuvo, lo acompañó, lo guió en los momentos difíciles, o le abrió puertas, o lo ayudó a tomar decisiones. También nos acompaña la experiencia que tenemos como cristianos. Debiéramos ser hombres y mujeres de fe. Yo creo que los cristianos, nuestro documento de identidad, nuestro ADN, tiene que decir que somos personas de fe. Un cristiano tiene que tener fe. No se concibe un cristiano que no tenga fe. Debiéramos ser cristianos de fe. Debiéramos. A veces sabemos que no es tan así, ¿no? Y lo que yo les propongo hoy es preguntarnos cómo es la calidad de nuestra fe. ¿Cómo es la dimensión de nuestra fe? ¿Cuánta es la cantidad de nuestra fe? Es difícil evaluar, ¿no? Cuál es la cantidad de fe, cuál es la dimensión de fe que uno tiene, que los cristianos tenemos. Jesús sí podía certificar y comprobar la fe de cada uno de los que se acercaba. Él conocía los corazones, aparte de ver lo que hacían, conocía el corazón de cada uno y sabía cómo eran. Él podía evaluar la dimensión de la fe de cada uno. Y en algún caso, él dijo, esta persona tiene una gran fe. ¿Recuerdan el centurión? Se acercó un centurión que quería que un criado suyo, un sirviente, fuera sanado por Jesús, y allí habló con tanta pasión, con tanta fe, que Jesús dijo, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, Jesús certificó allí que este centurión era una persona que tenía mucha fe. Lo reconoció como hombre de mucha fe. Pero en otros casos Jesús le dijo a los que tenía cerca que tenían poca fe. Reconoció que eran hombres de poca fe. Es decir, los discípulos se subieron a la barca con Jesús, cruzaron allí el mar de Galilea, vino la tormenta, se atemorizaron, sacudieron a Jesús para que los salve de la tormenta. Y después de que calmó las aguas, todo se tranquilizó, Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y allí dijo, esta gente tiene poca fe. Y esta es una frase que se repite varias veces, por lo menos 3 veces más la encontré, que Jesús se dirige a ellos como hombres de poca fe. Así que veía a los discípulos, veía a los seguidores y decía, esta gente tiene poca fe. Pero hay otros que tienen mucha fe, ¿no? Hay distinción, ¿no?, entre la mucha y la poca fe. Hay hombres y mujeres que tienen mucha fe en Dios y hay otros que tienen poca. Seguramente usted está pensando lo mismo que yo, ¿no? La verdad que si uno se evalúa a sí mismo, la convicción que tiene es que la fe de uno es más bien pobre, ¿no? Que uno debiera estar mejor en la confianza en Dios, que nuestra fe deja mucho que desear, ¿no? Y pensamos y nos avergüenzan, ¿no?, las dudas que nos vienen constantemente, los titubeos, ¿no?, las claudicaciones que tenemos. La evaluación da que en general pensamos que tenemos poca fe. En el caso que leímos de esta mujer hoy, justamente, se la destaca por tener mucha fe, por ser una mujer de gran fe. Por eso, en la lista que está en Hebreos 11 de los grandes héroes de la fe, de las personas que se destacaron por tener fe, figura Rahab. Justamente, si algo la destacó a ella, es que era una persona de mucha fe. En Hebreos dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Dice, tuvo fe. Y justamente por esa fe es que salvó y protegió a los espías. Está en esa lista de los hombres y mujeres de gran fe. Y es un caso distante. Estamos hablando de alguien que vivió hace 3000 años, ¿no? Allí, en el principio del Antiguo Testamento casi lo tenemos. Pero si lo pensamos objetivamente, es asombroso que esta mujer tuviera tanta fe. A mí me asombra que tuviera tanta fe Rahab. Porque ¿cuánto conocía Rahab, esta mujer, de Dios, de la Biblia, de la revelación, de las Escrituras, de la historia de Israel? Esta mujer está viviendo en Jericó, vivió toda su vida allí. ¿Cuánto conocía de la revelación de Dios?
¿Cuánto conocía de cómo era Dios, de las Escrituras, de la historia de Israel? Nunca había estado con ellos, seguramente, ¿no? Sabía muy poco, muy poco, muy poco. Conocía algunos hechos, allí dice que cruzaron el Mar Rojo, que derrotaron a los ejércitos y a los reyes que estaban del otro lado del Jordán. Esos hechos están en Éxodo y Números. Conocía algo de lo que dice Éxodo y Números. Nada más que eso es lo que ella conocía. Y porque lo había escuchado, no lo había visto ni lo había leído. Algo de lo que dice Éxodo y Números. Esa era la información que tenía Rahab. Muy poquito. Vivía en un pueblo pagano. No había visto nada de todo esto. Tenía muy poca información. Y sin embargo, ella creía firmemente que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Tenía una gran fe y confianza en Dios. Por eso dice, ¿no? Le leímos en el versículo 9, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Tiene la absoluta convicción de que Dios le va a dar esta tierra a Israel. Confío totalmente en el Dios de Israel, que les va a dar esta tierra. Con su poquita información, no había visto nada, había escuchado tan solamente, pero ella tenía una gran fe, una gran fe. Nosotros tenemos bastante más información, ¿no? Tenemos no solo Éxodo y Números, tenemos... ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Saben o no? Hay dudas, se busque después la información, ¿eh? Hay como 66 libros allí, ¿no? Muchos libros. Ella tenía Éxodo, Números. Nosotros tenemos todo el resto de la Biblia, todo el resto de Salmos, Reyes, todo lo de los reyes, profetas, el Nuevo Testamento, toda la historia, Jesús con todo lo que hizo, todo el plan redentor, sabemos qué pasó con Jesús, se formó la iglesia, toda la parte doctrinal de las cartas tenemos muchísima más información, conocimientos, más datos, infinitamente más que Rahab. Ella tenía solo eso que le había llegado, ¿no? Que cruzaron el Mar Rojo, los reyes que habían derrotado. Nosotros tenemos todo el plan redentor, ya lo sabemos, ya lo conocemos, ¿no? Sin embargo, en comparación de Rahab, nuestra fe no es tan grande, seguramente, ¿no? Ella tenía poca información y tenía mucha fe. Nosotros tenemos mucha información y capaz que tenemos poca fe. Justamente la contrapartida. Es un ejemplo que nos preocupa, el de Rahab, que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Cómo esta mujer con tan poca información tenía tanta fe. Y nosotros que tanto sabemos, ¿no? Y a veces tantas dudas tenemos. En general, entre nosotros solemos vincular la cantidad de fe y la calidad de la fe con cuántos años hace que venís a la iglesia, cuántos años hace que sos cristiano, cuánto conocés de la Biblia. Es decir, vemos la vida de la persona y decimos, es una persona que se conduce bien, conoce mucho de la Biblia, hace 20, 30 años que viene a la iglesia, tiene que tener una gran fe, ¿no? Conoce mucho, muchos años, es una persona de fe. Pero no necesariamente es así. Podemos venir hace muchos años a la iglesia, conocer mucho la Biblia y tener una fe, ser hombres de poca fe, como dijo Jesús. Los religiosos en el tiempo de Jesús conocían el Antiguo Testamento mejor que nosotros, hasta en el idioma original, con todos los detalles, todos los puntos, las comas, todas las interpretaciones. Se habían formado en esa cultura y en general todos tenían una vida intachable, nadie los podía acusar exteriormente de cometer ningún pecado. Conocían perfectamente la revelación, tenían vidas intachables, sin embargo, vieron a Jesús levantar a Lázaro de la muerte, resucitarlo, vieron a Jesús sanar al ciego de nacimiento, escucharon a Jesús decir el Sermón del Monte, vieron infinidad de otros milagros, infinidad de otros discursos, y sin embargo se acercaban a Jesús y le decían, hace otra señal porque no te creemos. Es decir, conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, tenían vidas intachables, se habían formado en esa cultura, veían los milagros de Jesús, escuchaban sus palabras y no le creían, En cambio Rahab conocía poco y nada, no había visto nada ella,
se lo habían comentado, le había llegado la información, vivía en una ciudad pagana, idólatra, se había formado en esa cultura, y ella misma, cuenta la Biblia, era ramera, era prostituta. No tenía una vida recta, no tenía muchos conocimientos, se había formado en medio de una ciudad pagana, y sin embargo ella tenía una gran fe. La fe no depende de los conocimientos, de los años de venir a la iglesia, de la vida de rectitud. Un hermano nuevo que se acercó hace poco puede tener más fe que yo, de pronto, ¿no? Puede suceder eso. El tener una conducta recta, mucho conocimiento, años de fe, no implican necesariamente que uno tenga una gran fe, que sea una persona de gran fe. Tampoco, esto es una creencia que a veces tenemos, ¿no? El haber sido testigo de experiencias singulares, haber vivido experiencias especiales, y yo no tengo esa fe porque ese hermano tuvo una vida difícil y le sucedió esto y Dios hizo esto con él, ¿cómo no va a tener fe? ¿No? Si a mí me pasara eso, yo también tendría fe, solemos decir. Los israelitas, cuando salieron, ¿no?, de Egipto, vieron las plagas que casi destruyeron a Egipto. Se abrió el Mar Rojo, pasaron en seco. Después vieron cómo el agua volvió y destruyó al ejército de los egipcios. Después recibieron alimento del cielo, el maná del cielo. Moisés golpeó la roca y salió agua. Vieron cómo Dios obró para cruzar el Mar Rojo, las plagas, cómo los liberó de ese imperio. Agua salir de la roca, el alimento que les caía. Cuando llegaron a la tierra prometida, dijeron, no creemos en Dios, no vamos a poder conquistar esta tierra. No tenemos confianza en Dios, no nos va a poder ayudar para conquistarla. No, vamos a ser derrotados. Habían visto cómo se abrió el Mar Rojo, vieron caer alimento del cielo, el agua salir de la roca, y aún así, habiendo visto todo eso, no creían en Dios, no creyeron en Dios. Rahab no fue testigo de nada de todo esto. Ella estaba allí en esa ciudad de Jericó. No vio nada de todos estos hechos. Los recibió porque los escuchó, la información que se transmitió. Y sin embargo, ella sí creía en Dios. Ella sí creía en Dios. Así que no digamos eso que a menudo solemos decir, ¿no? Si yo viera esto, si yo hubiera estado en tiempos de Jesús, ¿cómo creería si yo viera lo mismo? Capaz que hubiéramos estado y no hubiéramos creído. La fe no tiene que ver necesariamente con grandes experiencias. ¿Cómo podemos saber si somos cristianos de fe o no? Si tenemos fe o no. Rahab demostró tener fe en dos formas. La fe de Rahab se demostró, se manifestó, se expresó en dos maneras. La primera forma en que manifestó que tenía fe es reconociendo la autoridad de Dios. Reconoció que Dios tenía autoridad, que era el Señor, que el Dios de Israel era el que tenía autoridad, señorío sobre todas las cosas. Lo dice, ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Es el que tiene autoridad en los cielos y acá en la tierra. En lo que sucede acá en la tierra, el que tiene autoridad es el Dios de Israel. Él es el que gobierna. Todos nosotros, esto es fácil, todos nosotros reconocemos la autoridad de Dios en los cielos. Sí, que es el creador, ¿no?, que está sentado en el trono, que gobierna, ¿no?, que envió a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el plan redentor de Dios, y que finalmente, al final en la historia va a intervenir, que es omnipotente, omnisciente, la Trinidad, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Todo esto lo creemos, todo esto lo creemos, pero también hay que creer, ¿no?, y reconocer que Dios tiene autoridad en la vida cotidiana, acá en la tierra, en la vida cotidiana, en los eventos cotidianos, en lo que nos va sucediendo, que Él es Señor y autoridad, en lo que nos sucede cada día, en lo que Él dispone en nuestra vida, en las circunstancias que va planteando a nuestro alrededor, en los caminos que va abriendo, en lo que nos presenta. Él es el Señor y Él dispone. Hay que reconocerlo también aquí, en la tierra, que nos colocó en un lugar, que las circunstancias les plantea a Él, que Él abre los caminos, cierra los caminos, que Él coloca pruebas o no y derrama bendiciones. Tenemos que reconocer que es Dios el que lo hace acá, en la vida cotidiana. El cristiano que tiene fe
reconoce la autoridad de Dios sobre toda su vida, sobre todo lo que le sucede. Reconoce que está allí Dios detrás, mandando con autoridad. Un cristiano siempre disconforme, quejoso, rebelde, molesto, que nunca está de acuerdo con nada, ¿no?, en todo lo que le sucede, en realidad está mostrando que no reconoce la autoridad de Dios aquí en la tierra. El que está siempre disconforme con lo que Dios hace y las circunstancias y todo, no reconoce a Dios aquí en la tierra. Está disconforme con Dios, le falta fe en Dios, está mostrando que no confía en Dios, que no reconoce a Dios como Señor en todo lo que sucede a su alrededor. David tuvo muchos problemas, muchísimos problemas. Era una persona correcta, ya sabemos, fiel a Dios, y sin embargo, injustamente fue amenazado de muerte por el rey Saúl, a quien servía. El rey Saúl intentó asesinarlo, matarlo, lo persiguió, lo calumnió, lo perseguía con su ejército, él tenía que ir escapando en Israel, tuvo que salir de Israel, ir al exilio, años injustamente perseguido, acusado, tratando de ser casado, lo intentaban matar, y siendo correcto. Una situación injusta, no merecía pasar eso. Si él se había conducido bien, ¿por qué tiene que estar ahora escapando? Amenazado de muerte, considerado como un traidor, como una amenaza. ¿Por qué tiene que ir de cueva en cueva y escapando en el desierto? Él hizo todo bien. Sin embargo, él plantea sus dudas, en los Salmos lo podemos ver. Sin embargo, él cuando tiene la oportunidad de matar a Saúl, dice, no, es Dios el que dispuso esto. Dios es Señor aquí en la tierra, Él maneja la vida cotidiana, si esto está pasando es porque Dios lo dispuso. Y a mí me resulta incómodo, me molesta, es decir, me parece injusto, no lo merezco, pero Dios estableció que sucediera esto, de que Saúl esté siendo rey y pase esto. Él es la autoridad, Él es el Señor aquí en la tierra. Yo reconozco que esto lo está manejando Dios. Y sí, yo estoy incómodo, no es lo que más me gustaría, pero reconozco que la autoridad es de Dios y que Él tiene que manejar estas circunstancias. ¿Cómo es nuestra relación con la autoridad de Dios? ¿Estamos siempre disconformes, siempre quejosos, siempre en desacuerdo con lo que Dios dispone? ¿O reconocemos que lo que sucede, las pruebas, los caminos que abre, las circunstancias, las está manejando Dios, ¿no? ¿Estamos en conflicto con Dios o reconocemos que Él es Señor de lo que sucede aquí, ¿no? El que tiene fe en Dios reconoce su autoridad, reconoce que Dios es el Señor en la vida cotidiana, ¿no? No solo en los cielos, sino Señor también aquí en la tierra. Y Rahab manifestó en una segunda forma su fe en Dios, una forma en que nosotros también debiéramos manifestarla. El cristiano con fe actúa como cristiano, sin importar las circunstancias. El cristiano que realmente tiene fe en Dios actúa siempre como cristiano. Rahab se estaba metiendo en problemas, no sé si notó usted, pero se estaba metiendo en problemas y en riesgos. Es decir, en medio de su ciudad, Jericó, ella de pronto iba a cuidar, a proteger a dos personas que eran del ejército enemigo, que venían a espiar y eran la amenaza para Jericó. Pero ella confiaba en el Dios de Israel, creía que era el Dios verdadero, se jugó por ese Dios, ¿no? Pero eso implicaba ponerse en contra de todos sus vecinos, de todos sus amigos, del rey, de los soldados que vinieron a preguntarle qué pasa, qué hace, mostrarlo. Los puso en la azotea y si se descubría o no, que ella los estaba... Pero ella confiaba en Dios y se jugó por Dios. Y sí, era sola ella contra toda la ciudad. La única, no era que eran varios. Fueron varias personas, no, era ella sola. Pero ella confiaba en ese Dios y se jugó. Y sí, se puso en una situación incómoda, riesgosa, no conflictiva con la autoridad en ese momento, pero ella confió en Dios y salvó a los espías y actuó a favor de los espías. Se jugó por Dios. El cristiano con fe, que confía en Dios, se conduce según los principios de Dios.
según los principios de Dios. Aún en un entorno hostil, cuando no conviene, aun cuando puede ponerse en riesgo, cuando todos piensan distinto, cuando de pronto si yo hablo o actúo así, todos me van a mirar y vaya a ver qué va a pasar en la escuela, en el trabajo, en las amistades. El cristiano que sigue los principios de Dios, ¿no?, que tiene fe en Dios, sigue los principios de Dios, aun cuando las circunstancias no ayuden y él sea el único, él se juega por Dios, él sigue los principios de Dios. La fe y confianza en Dios está por encima de todo, no se discute, confía en Dios y actúa según la voluntad de Dios. En definitiva, es distinto. Fíjense, toda la ciudad, toda la población de Jericó y Rahab, la única persona fue la distinta, distinto a todo el resto de sus vecinos, de todos los que vivían en Jericó. Y a veces nos sucede eso a nosotros también, ¿no? De pronto, la inmensa mayoría va para un lado y nosotros somos los distintos, que pensamos, actuamos distinto, ¿no? Que no seguimos la corriente de este mundo, porque seguimos a Dios. No seguimos la corriente del mundo, seguimos a Dios. Años antes de esto que leímos en Josué 2, estaba vivo Moisés, y cuando Moisés llegó delante de la tierra prometida, él envió allí 12 espías a recorrer la tierra prometida, para ver cómo era. Volvieron, recorrieron todo, volvieron. 10 espías dijeron, sí, la tierra es fantástica, es buenísima, pero las ciudades son fortificadas, la gente es muy fuerte y están los gigantes. No vamos a poder conquistarla. No hay solución en esto. Es inconquistable. Vamos a fracasar. ¿Qué pasó? Es decir, Moisés y Aarón, imaginen la situación, Moisés y Aarón estaban en el centro y todo el pueblo alrededor, con todos los líderes, todos los ancianos, toda la gente. Empezaron a llorar y a gritar diciendo, ¿para qué vinimos? Ahora, si vamos a la guerra nos van a matar, ahora tenemos que volver, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes? Moisés y Aarón en el medio, llorando, gritando, ¿no? Vamos a sacar del gobierno a Moisés, vamos a nombrar a otro para que gobierne, para que nos dirija, para volver. Empezaron a hablar, ¿y qué hacemos con Moisés? Y lo matamos. Empezaron a hablar de apedrearlo. Era Moisés, y acompañado por Aarón, ahí, rodeado por el pueblo, quejándose, gritando, llorando, queriéndolos destituir y queriéndolos matar. Había 2 espías, Josué y Caleb, estaban ahí al costado. Se habrán mirado, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Porque el 99,9% quiere nombrar a otro. Ahora la tendencia de las encuestas marcan otra cosa, se diría, ¿no? La gran masa quiere ir para otro lado, quiere matarlo a Moisés, quiere nombrar a otro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, nosotros confiamos en Dios. Nosotros creemos que con Dios vamos a poder conquistar la tierra. Y bueno, pongámonos en medio y hablemos a favor de Dios y de Moisés. Y nos ponemos en una situación de riesgo, nos ponemos con la minoría. Las encuestas no nos ayudan, ¿no? Es riesgoso. Lo quieren matar a él, capaz que nos matan a nosotros también. La mayoría está pensando en nombrar a otro, vaya a ver quién va a gobernar. No, nosotros confiamos en Dios. Y se pusieron en medio, se jugaron por Dios, siendo minoría, y dijeron, podemos conquistar la tierra, creemos en Dios, Él nos puede ayudar a conquistar la tierra. ¿Cómo nos conducimos nosotros? ¿Cómo se conduce usted? ¿Cómo me conduzco yo? Pero no acá estamos muy prolijos, todos muy sentados, ¿no? Cada día, mañana a la mañana, martes, miércoles, ¿cómo se conduce cada día? Somos uno más, es la frase que solemos decir, somos uno más del montón, como se dice, uno más de la masa, ¿no? Que seguimos lo que todos piensan, las modas que bajan en la escuela, en los medios, las ideas, las conductas, las modas, hacemos lo que todos dicen sin evaluar si está bien, si está mal, si es de acuerdo a los principios de Dios o no. Nos plegamos a todo lo que dicen, a todas las tendencias que hay, a todas las opiniones, a todo lo que todos hacen, ¿no? Cuando estamos en la escuela, trabajo, amigos, vecinos,
Hacemos lo que todos hacen sin evaluar si está bien o mal, si está de acuerdo con los principios de Dios o no. Estamos siguiendo los vientos que soplan, digamos. ¿Para dónde va el viento? ¿Vamos nosotros? ¿O estamos evaluando si los vientos y las corrientes van para el lugar adecuado o de pronto nosotros tenemos que ir en contra? No contra la corriente, contra el viento. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Nos jugamos por Dios o más bien seguimos para donde va la gente, sin evaluar mucho? ¿O somos uno más? ¿O somos cristianos que seguimos fielmente la palabra de Dios? La fe no es un sentimiento, una fuerza, un impulso, una emoción. En general la gente piensa eso, que es como una fuerza, tener ánimo, tener presencia, como una energía, esta palabra que tan de moda, ¿no? Como una energía, como tener ánimo, la fe. No, la fe, según la palabra de Dios, es un principio activo, es acción la fe. En Hebreos 11, ya lo mencioné varias veces, léalo en su casa si no conoce este capítulo, la fe es acción. Por la fe, dice el autor de Hebreos, por la fe esta persona hizo, por la fe obró, por la fe siguió este camino, por la fe ofreció, por la fe decidió. La fe es acción, la fe es acción, se manifiesta en acción. La fe en Dios de Rahab se manifestó también en acción. Ella, entonces, así escondió a los espías, los ocultó, después los envió, seguro. La fe en Dios actuó, produjo acción, que es lo que dice Santiago acerca de Rahab. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, fue justificada ante Dios por una fe viva que accionó, que obró, porque la fe viva obra. La fe tiene que producir fruto en la vida. Debe producir fruto, siempre. Si decimos tener fe y no hay fruto, es decir, somos uno más, nada me puede distinguir de la persona que no conoce a Dios, que es incrédula, que hace lo que se le antoja. Si soy uno más, si soy igual a ellos, si no hay nada que nos distinga, ¿no? Es que realmente la fe no está, o es muy pobre. Somos hombres de poca fe, una fe de poca calidad. Como dice también Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es palabra de Dios esto. La fe sin obras está muerta. La fe tiene que manifestarse en la vida del cristiano. Se tiene que ver nuestra fe en Dios. No podemos decir tener fe y sin embargo estar quejosos contra todo lo que sucede y conducirnos como se conduce cualquiera que no conoce a Dios, que está apartado de Dios. El cristiano, nosotros debiéramos destacarnos por nuestra fe. Tendría que ser eso lo que nos identifica, a mí y a ustedes. Tener fe, confianza en Dios. Es nuestro distintivo, nuestro DNI, el ADN. Un cristiano sin fe es incomprensible. Lo que nos debe destacar aquí dentro y afuera es tener fe en Dios, confianza en Dios. Y la verdadera fe se manifiesta en estas dos formas que estudiamos hoy, que vimos en la vida de Rahab. En cómo nos ubicamos frente a Dios, cómo lo consideramos a Dios, como autoridad que está marcando el rumbo de mi vida, que marca las circunstancias, o como quien está haciendo algo con lo cual estoy yo disconforme, ¿no? Y no estoy de acuerdo. Lo reconozco como autoridad en mi vida, acepto su voluntad y la fe también se debe manifestar en cómo nos ubicamos frente al mundo, ¿no? Cómo actuamos en el mundo, si somos uno más, si seguimos cualquier idea, cualquier acción, cualquier moda, todo lo que el mundo plantea, lo hacemos y lo aceptamos. O nos jugamos por Dios, o nos plantamos y decimos, no, esto no está de acuerdo con los principios de Dios. Dios dice otra cosa, y seré minoría, y correré riesgos, y sufriré incomodidad, y me tacharán de muchas cosas. Pero yo confío en Dios y sigo los principios de Dios.
Pensemos, hermanos, en esta semana en cómo es nuestra fe. Y vayamos a Dios en oración, si es necesario, reconozcamos nuestra debilidad y pongamos en las manos de Dios para que nos ayude a crecer en la fe y a corregir aquello en lo cual podemos estar fallando.